¿Listo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice eso, muchas gracias, muy amable. Listo. La oración de ayuda. Dice en 2 de Crónicas 11:14. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esta es la oración que hace este rey, pero muy bonita y muy especial. Se ve bonita, pero entonces vamos a estudiar un poquito sobre de qué se trata esta pequeña oración y qué fruto dio esta pequeña oración. ¿Listo? Perdón, es al revés, 14:11. Sí, 14:11. Entonces hay unas preguntas. Cuando hablamos de ayuda, ¿no? Y la necesita ahora, ¿usted necesita cuándo esa ayuda? ¿Ahora? ¿Más tarde? ¿Mañana? ¿Cuándo usted necesita ayuda? Ya. ¿La respuesta es cuándo? Ya. ¿Usted necesita que lo ayuden? Sí. ¿Cuándo? Ya. Entonces, ¿necesita ayuda? ¿Cuándo la necesita? Ya. Ahora otra pregunta, ¿necesita a Dios? ¿Usted cree que necesita a Dios? Yo sí creo. ¿Por qué? Porque ya hemos probado con amigos, ya hemos probado con vecinos, ya hemos probado con familiares. ¿Y qué ha pasado? No nos han respondido como hemos querido que se responda. No hemos podido. ¿Por qué? Porque el Señor es también claro en su palabra. Dice, maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Por qué? Porque es que mi confianza ahora debe estar depositada ¿en quién? En Él, en Dios. Entonces yo sí necesito a Dios. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque un día yo acepté al Señor Jesucristo como mi Dios, como mi Señor, amo, dueño absoluto de mi vida y además de eso como mi Salvador. Entonces, como yo lo acepté, ahora soy hijo de Dios porque Él me da el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, sí necesito, ¿de quién? De Dios. Yo soy así como muy preguntona. Yo más que predicadora me gusta como enseñar más. Entonces parecemos más como la escuela de Doña Rita, ¿oyeron? Entonces yo pregunto mucho y a mí me gusta que me contesten. Bueno, cuando se menciona la desesperación y la impotencia, resuenan en lo más hondo de su ser. ¿Cómo así? Cuando usted tiene necesidad, usted se siente como impotente. Ha tenido situaciones difíciles, ha tenido situaciones económicas que a veces uno no haya que hacer, ha tenido situaciones de enfermedades graves, ha tenido situaciones de calamidades fuertes y a veces uno se siente como desesperado, se siente impotente. Entonces cuando le nombran a uno la palabra desesperación o la palabra impotencia, uno ¿cómo se siente? Como que eso va ¿con quién? Conmigo, porque yo he tenido situaciones ¿qué? Difíciles. Todos hemos tenido situaciones difíciles. Estar en esa situación es entendible y más cuando muchos hemos vivido una crisis. Todos entendemos cuando nos hablan de desesperación e impotencia. ¿Por qué? Porque de pronto muchos dirán, pero es que esa persona de pronto no ha tenido lo que a mí me ha pasado. Pero es que cada uno vive una crisis. Cada uno tiene su nivel. Cada uno tiene su problema y de pronto mi problema no es tan gigante, pero para mí sí es como gigante, sí es un gran problema. Además de eso, vamos a revisar qué le pasó a este rey y por qué vamos a hablar de esa oración con él. ¿Por qué vamos a hablar de él? ¿Quién es Asa? Vamos a ver quién es este personaje. Asa fue uno de los 5 reyes que Dios usó para promover una renovación espiritual en el reino del sur. El reino del norte, ¿se acuerdan que les dije que se dividió en 2? Asa pertenece ¿de cuál? Del sur, de Judá. El reino del norte, que es el reino de Israel, nunca experimentó una renovación. Los del norte
nunca cambiaron su forma. Y ahorita vamos a mirar qué forma. Nunca vieron renovación en el reino del norte. Ellos tuvieron 19 reyes y todos ellos fueron, ¿cómo? Malos. Todos los del norte fueron reyes, ¿qué? Malos. Y cuando hablamos de reyes malos, eran que no buscaban de Dios, que no respetaban la voz de Dios y que hacían lo que a ellos les parecía. Esos son malos y les fue mal. Hay unos que duraron poquito tiempo y todos, la gran mayoría, no murieron así como muy honrados, la mayoría de ellos. Y todos ellos fueron malos, no hubo ni siquiera uno que pudiera haber sido considerado como bueno. En el de Judá, en el reino de Judá, hubo 20 reyes y solo 10 de ellos fueron considerados como buenos. ¿Cuántos? 10. ¿De cuántos? De 20. Pero de esos 10, 5 fueron como excepcionales. 10 buenos, pero de los 10, 5 que sacaron la cara, que demostraron que sí seguían a Dios y demostraron que el seguir a Dios había cosas especiales que iban a recibir. Y eso es lo que usted y yo vamos a aprender hoy. Además de eso, ellos fueron, ¿quiénes fueron esos 5? Asá, Josafá, Joás, Ezequías y Josías. Si usted mira, Josías es el que estamos leyendo hace poquito, lo estábamos leyendo en el devocional, los que hacen el devocional. Hace poquito en Crónicas andábamos estudiando un poquito sobre él. Durante su época hubo un periodo de reforma inspirado en la renovación espiritual que vivieron. Ese es Asá. Asá, mire la renovación, el cambio que hubo en él y que él llevó al pueblo a que cambiaran. Asá quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, destruyó las imágenes y también los símbolos de acera y exhortó al pueblo a que buscase a Dios. Asá, el pueblo ya tenía otros dioses. Al final del reinado de Salomón, por aquello de dejarse motivar tanto por las chicas, empezó a dejarse enredar por los dioses que ellas tenían y permitió que se levantaran altares de adoración a otros dioses. Cuando muere Salomón y después se divide el reino, muchos de los israelitas se quedaron en esa idolatría y se quedaron adorando no al Dios verdadero, sino a dioses ajenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Asá? Toma las riendas, destruye todo esto y va a empezar a que el pueblo vuelva otra vez a colocar la mirada ¿en quién? En Dios. Aquí nos están empezando a hablar a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a nosotros también nos sucede o nos están invitando a que hagamos lo mismo. ¿Será que hemos colocado, además de Dios, de nuestro Dios verdadero, otros dioses que no nos permiten mirar bien y buscar bien a nuestro Dios, al que realmente contesta? Hemos orado. Yo sé que usted es una persona que ora. De pronto no todos los días, pero ya lo está empezando a hacer. Pero a veces uno dice, bueno, ¿y por qué yo oro tanto? ¿Por qué yo ayuno? ¿Por qué yo clamo? Yo estoy yendo a la iglesia y yo no veo resultados. ¿Por qué? Porque a veces nos estamos dejando enredar por otros dioses. Y esos otros dioses los hemos llevado a idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto estamos hablando del Dios dinero, del Dios trabajo, del Dios tiempo, del Dios hijo, del Dios esposo, del Dios esposa. Y hemos colocado a esos otros en el lugar que le corresponde al Dios verdadero. Asá vino y empieza a haber una renovación. Ahora el Señor te está invitando esta noche, empieza a haber también en tu vida una renovación. También vimos que había edificado ciudades fortificadas en Judá porque había paz en la tierra, porque el Señor Jehová le había dado paz. Y esto nos muestra que este hombre Asá fue también un hombre de paz. Era un hombre de paz. Él lo que más le interesaba era que todo el mundo viviera tranquilo. Todo le iba bien a Asá.
todo le estaba yendo bien. Era el chico de oro, como rey de Judá, parecía estar haciéndolo todo como bien. Le estaba yendo bien, la gente le estaba obedeciendo, estaban buscando de Dios, oraban, el Señor le contestaba, ¿no? Durante sus primeros 10 años en el cargo, limpió radicalmente la nación y la edificó de manera significativa. Vamos a leer 2 de Crónicas 14, desde el versículo 1 hasta el 8. Y yo quiero que usted lo lea conmigo muy despacito, porque vamos a tratar de entender el punto a lo que yo les quiero llegar y para que ustedes aprendan sobre la oración de ayuda, lo que hizo Asa. Dice 2 de Crónicas 14 del 1 al 8. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Paremos ahí un momentico. Vamos a ir revisando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10 años. ¿Y cómo está la situación? Bien. ¿Todo está qué? Calmado. Todo está bien. Él invitó a que el pueblo volviera, a que buscara la ley, a que se viviera conforme a la palabra de Dios. Y todo está bien. Y bajó todos esos lugares altos y las imágenes. Y en el reino hubo ¿qué? Paz. ¿No? Ahora sí seguimos leyendo. Y edificó, versículo 6, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová les había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Algo importante, y yo quiero que usted ahorita vamos a hacer una suma y yo necesito que usted tenga en su mente la suma que usted va a hacer. Resulta que nos están hablando de ese tiempo de paz tan chévere, tan especial que tiene este hombre. A veces estamos nosotros en la misma situación que Asa. Todo está perfecto, todo está bien, todo brilla, todo es color rosa, todo es hermoso, hay paz, ¿cierto? Y hay algo importante en la vida de él, ¿o qué es lo que pasa allí? Vamos a mirar que ellos tienen un ejército, y tienen un ejército que tiene que ver con 2 tribus. ¿De Judá cuántos habían? 300,000. ¿Y de Benjamín? ¿Cuánto suma 300,000 más 280,000? 580,000. No se les olvide, ¿cuánto? 580,000. Esa era, ¿qué? El ejército o la capacidad de hombres que tenía este rey, Asa. ¿Cuántos tenían? 580,000. ¿Era gente? Sí, ¿cierto? ¿Qué era lo más importante que tenían ellos para poderse defender? Escudos y lanzas. Y además de eso dicen, y entesaban ¿qué? Arcos, o sea, listos para ¿qué? Para las flechas, ¿cierto? Con eso tenían para defenderse. 580,000 escudos, lanzas y listos, las flechitas, listas. Eso es lo que había de defensa. Sigamos estudiando. Ahora dice en 2 Crónicas 14 del 9 al 10. Y aquí es donde empieza a moverse el asunto. Dice, y salió contra ellos Sera,
etíope, con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Con cuántos viene Sera? Dice, ¿cuántos? Millones. Eso quiere decir que si me habla de millones pasa de 2. ¿Sí o no? No era 1 millón, tiene que ser más de 2. ¿En esa dice 1 millón? Bueno, en la Reina Valera dice millones. Cuando ya me hablan de millones no me hablan de 1, sino de ahí pasó de 2 y no sabemos. Pero la diferencia igual, si fuera 1 millón, la diferencia era de ¿cuántos? ¿Cuántos? Pero además no solamente eso, traían algo más. ¿Cuánto? 300 carros. Venían caballos con las personas encaramadas encima y listos para que el que se le atravesara, para eso utilizaban los carros en ese tiempo, para que el que se le atravesara se le pasaba por encima. Así acababan la gente. Así era en ese tiempo. ¿A qué voy? Que de pronto usted y yo estamos o hemos tenido una situación parecida a la de Asa. Estamos 10 años felices y tranquilos y de un momento a otro nos aparece un Sera. Nos llega un Sera, un grande, un egipcio, un negro africano, grandotote, a acabarnos y a destruirnos. ¿Cuántos Seras tendrá usted en su casa? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos gigantes? ¿Cuántos millones vienen encima suyo? ¿Con cuántos carros vienen para aplastarlo y para destruirlo? ¿Con cuántos Seras nos podemos encontrar? Y resulta que él estaba tranquilo porque no tenía ningún problema con nadie. Hablamos al principio que había en él ¿qué? Paz, tranquilidad. No había lío, ¿cierto? Pero de un momento a otro, de un lugar apareció. ¿Por qué llegó? Apareció. Y apareció Sera. Imagínense. Todo era dulce y alegre en Judá hasta un día decisivo en que una nube oscura ascendió desde Egipto. La terrible tempestad viene. ¿Quién es ese? Sera. 1 millón de etíopes. Asa tenía un fuerte oponente que se sobrepasa en más de 400,000 hombres. Imagínense, y le dijeron a la guerra, él dijo, listo, está bien, porque es que en ese tiempo si usted no se enfrentaba a la guerra, ya estaba vencido, y era peor, y el problema es que en aquel tiempo era a matar, era a destruir, era a acabar. Lo mismo pasa con los Seras en nuestra vida, con esos problemas, con esas necesidades, con esa enfermedad, con esa crisis. Viene grande, viene gigante y viene a aplastarme y viene a acabar conmigo. Lo peor eran los 300 carros de guerra con los que venían a acabar. Judá no tenía cómo defenderse contra la increíble velocidad y poder de armas de destrucción masiva más modernas del planeta en el año 900 antes de Cristo. No tenía cómo. Ya era una guerra ¿qué? Perdida. Sería una de las masacres más grandes de la historia en ese momento. El enfrentarse, el estar en esa guerra. Imaginen lo que le esperaba a los que tenían paz y que todo tranquilo. Sin crisis y sin problema, de un momento a otro apareció. ¿Cómo manejaría usted la terrible desesperación? ¿Sale corriendo? ¿Va para el psicólogo? ¿Cómo hace usted? ¿Sale donde la vecina, donde la amiga, donde el tío, donde el abuelo? ¿Qué hace usted en esa desesperación? ¿Qué hace cuando las cosas se ponen negras, difíciles, lúgubres? ¿Se tira a morir? ¿Yo para qué nací? ¿Yo por qué tengo esto? ¿Yo qué he hecho malo en esta vida? Eso es lo que a veces gritamos. ¿Es que acaso Dios no me ama? ¿Es que acaso Dios se volvió sordo y no me quiere oír? Eso es lo que hemos hecho. Muchas veces hacemos eso. Por eso es la pregunta. Y vamos a ver, Asa hizo lo correcto. Vamos a ver qué fue lo que hizo Asa.
hizo una de las oraciones más eficaces de la Biblia. Eso fue lo que él hizo. Y esa es la invitación. Orar. Orar. Ese es el plan que Dios tiene para usted. Que usted ore, que usted levante su voz delante de él. Mire lo que él hizo. En 2 de Crónicas 14:11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Lo más que me llama la atención es cuando dice, y clamó Asa. ¿Qué es clamar? Cuando imagínese usted en el baño, allá se está echando jaboncito, y ¡prum!, se resbaló. Y usted no se puede parar. Y usted necesita, ¿qué? Ayuda. ¿Y usted cómo va a llamar al que necesita? Por favor, ayúdeme. ¿Así va a llamar? Venga, venga, amor mío. ¿Quién lo oye? Nadie. ¿Usted cómo haría? ¿Cómo ayuda? ¿Qué haría para pedir ese auxilio? ¿Tendría que qué? Gritar. Yo creo que esto fue lo que hizo este hombre. Entre su desesperación, el único que puede oírme, el único que puede venir a mi rescate, el único que puede venir a auxiliarme es él. Él tuvo que haber dicho al Señor: Jehová Dios, mira, necesito ¿qué? Ayuda. Tengo que gritar, porque cada uno, a veces cuando oramos entre los dientes. Y usted y yo hemos dicho hoy que todos tenemos ¿qué? Necesidad. Y si tenemos necesidad, ¿por qué no clamamos delante de Dios? Porque mi corazón lo necesita. Porque mi necesidad lo necesita. Porque tengo que sacar lo que tengo adentro para poder pedir ¿qué? Auxilio. Eso es lo que tengo que hacer. No seguir callado, no seguir orando allá como que nadie se entere. No. A mí me tiene que interesar que Él escuche cómo está mi corazón, para que Él pueda venir ¿a qué? A mi rescate. Y por eso dice Asa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, él tuvo que haber levantado esa voz, porque la vio terrible, la vio gigante, la vio ya. Había desesperación en su vida. Los venían a acabar. Y con el primero que iban a acabar era ¿con quién? Pues con el rey. Entre más rápido acabaran con el rey, más rápido ganaban. Había desesperación en su corazón. Ayúdanos, Señor Dios nuestro. La oración es corta. Solo tiene 27 palabras hebreas. Es cortica. Bien cortica. Pero ¿sabe qué? Es poderosa. Fue una flecha así bien lanzada donde el Señor da respuesta. Hay 3 componentes destacados en la oración eficaz. Vamos a ver cuáles son esos 3 componentes. El primero, comenzó con apropiadas palabras ¿de qué? De alabanza. A veces nosotros necesitamos ayuda delante de Dios y de una vez vamos es ¿qué? Deme. Aquí, mande, ¿cierto? Así es que hacemos delante de Dios. Apenas llegamos y tenemos esa necesidad, déjeme. Ahora levante la mano aquí los que son papás. La gran mayoría. Ahora todos van a levantar la mano. Levante la mano los que son hijos. Todos somos hijos, ¿cierto? Cuando usted era hijo, porque ahora tiene otra tarea, ahora es papá. Cuando usted quería algo, ¿usted qué hacía con su papá o su mamá? Lo meloseaba. ¿Sí era así o no? ¿Y cómo hacen sus hijos? Vaya, ay papito, hola mami, ¿qué más? ¿Cómo estás de hermosa? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando necesitamos que se afloje la manita para dar algo, ¿qué? ¿Cómo entramos? Así suavecito, dulcecito, para que rapidito nos dé. Y bueno, y si eso lo hicimos como hijos, no lo hacen a nosotros como papás,
porque no lo podemos hacer con nuestro Padre Celestial. De una vez llegamos a, ¿usted cómo se siente como papá cuando su hijo, le exige? Usted se siente mal, ¿cierto? ¿Qué, papá, deme rápido esto? Y uno dice, bueno, ¿qué? Espérese, eso así no es, ¿cierto? Pero así somos nosotros de atrevidos con Dios. De una vez, ¿Dios qué? Dame, paremos pollos, ¿no? Pío, 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 pío. Deme, deme, deme. No, tengo que primero hacer que el Señor se endulce a través de mi dulce para que Él me dé. Y eso fue lo primero que Él hizo. Eso fue lo primero. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Primero, cortica, pero primero ¿qué? Lo alabó, lo meloció, lo puso como que, uy, tú eres un super Dios. Casi le está diciendo eso. Tú eres, uy, mira, tú le das respuesta a todos. Tú eres chévere. Eso es lo que primero que le dijo él. La alabanza nos predispone para orar. Como usted entre, así va a ser su oración. Así va a ser su oración. Por eso no solamente usted llegue y de una vez a pedir. Primero, ¿qué tengo que hacer? Alabarlo. Segundo, expuso la petición de forma clara y precisa. No le dio vueltas. Fue claro. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Y además de eso, lo involucró, ¿no? ¿Dios qué? Nuestro. Dios mío, que tú eres mi Dios. Entonces tú me vas a ayudar. Eso fue lo que hizo él. Expuso la petición de forma clara y precisa. Sí, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Amén. ¿Y en qué? Sí, sabemos que Él me conoce, pero es que Él quiere que yo le hable. Él quiere que yo lo busque. Entonces tengo que hablarle y ser claro con mi petición. Tercero, le dio a Dios las razones por las que esperaba que contestase. ¿Le dio qué? Razones para que contestara su oración. En su caso, ¿cuántas razones? 4. 4 razones le dio. Una, Judá estaba dependiendo de Dios. Dijo, no de ellos ni de otros. O sea, tú eres Dios nuestro. Tú eres el Dios mío, el que me responde. Segunda razón, Judá estaba representando a Dios en esta causa. Por eso dice en la oración, en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Y usted no es hijo de Dios? ¿Usted no está tan bien y usted no ora en nombre de Jesús? Entonces usted también lo representa. Usted representa. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Usted es morada del Espíritu Santo. Y como usted es morada del Espíritu Santo, por eso usted le puede decir al que usted se encuentre, esa cera que se encuentra al frente, usted le va a decir, vengo en el nombre de Jesús y vengo a acabar contigo. Vengo a buscar lo que es mío. No voy a dejar que me vengas a robar, a quitar, a matar ni a destruir. Tercera razón. Le dio a Dios las razones, tercera, Israel le pertenecía y estaba aliado a Dios. ¿Qué dijo? Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, tú eres de nosotros. Y cuarta razón, la batalla era ¿de quién? De Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Mire cómo fue de vivo Asá. Le dijo, Señor, que no prevalezca contra ti esos. ¿Cómo puede ser posible? O sea, le subió todavía como más fuerza a su oración, diciéndole, Señor, tú no puedes hacernos quedar, ¿qué? Mal. Tú nos vas a responder, ¿no? Ese pequeño no va a acabar contigo, Dios. Tú eres Dios. La respuesta de Dios en 2 de Crónicas 14, del 12 al 15, ¿cuál fue? Vamos a ver. Ya sabemos lo que está sucediendo y van a ir a la guerra, ¿cierto? Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios ante esa oración. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asá y delante de Judá, y huyeron los etíopes.
Y Asa y el pueblo que con él estaba los siguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén, al pueblo. ¿Qué pasó allí? Dios envió tal terror a los cusitas, a esos egipcios, al ejército de Sera, que corrieron como despavoridos antes que empezara la batalla. Se fueron, les dio susto. ¿Qué pasó? No sabemos. La Biblia no relata qué sucedió. Lo que Dios hizo no se sabe. Pero seguramente lo que hizo, ¿qué pasó? Los asustó y les tocó salir, ¿qué? Corriendo, huyeron, no fueron capaces ni de presentarse en la batalla, les dio tal terror. No sé si fue que Dios se les apareció, no sé si les apareció el viento, no sabemos qué sucedió, si fue que les tembló la tierra, algo sucedió. Pero ¿sabe qué sí sucedió? Dios respondió. Hubo respuesta de la oración de Asa. Eso fue lo que sucedió. Tenían demasiado miedo de luchar y fueron derrotados por el ejército de Judá. ¿Por qué? Porque cuando los vieron correr, ¿qué hizo el ejército de Judá? Los persiguieron. Los vieron correr, salieron corriendo detrás de ellos, a acabarlos, a destruirlos. Ellos estaban llenos de terror, pero necesitaban acabar con el enemigo. Tenían que deshacerse de ese enemigo. Tenían que acabar con la necesidad. ¿Por qué? Porque había llegado su ayuda. Lo único que Asa y sus hombres tuvieron que hacer fue perseguirles. Dios dio la victoria. Y no solo eso, les dio un buen botín. ¿Se imaginan los emocionados que estaban todos? Los que salieron primero, imagínense, iban para la guerra, ¿no? Y yo creo que las mujeres ya estaban llorando, ya estaban mirando cómo lo iban a enterrar, ya estaban mirando para dónde tenían que salir corriendo, porque es que enfrentarse a tremenda guerra no iba a ser fácil. Pero imagínense cuando ellos llegaron, buenecitos, donde dice, no, nos fue bien, el Señor nos ayudó y además de eso, mire lo que traemos. Qué alegría al verlos de regreso con un super botín. Ese es nuestro Dios, el que nos da respuesta. La oración de Asa fue más que eficaz. La oración de Asa fue ¿qué? Más que eficaz. ¿Fue qué? Milagrosa, fue poderosa, fue liberadora y ricamente ¿qué? Potente, porque él clamó, porque levantó su voz pidiendo ayuda y el Señor le contestó. Dijo, ayúdanos Señor y Dios nuestro. Tú puedes sintonizar con el poder de Dios pidiendo ayuda. Usted lo puede hacer. Así como lo hizo Asa, usted también lo puede hacer. Recordemos otro personaje bíblico rápidamente, a Jonás, cuando estaba huyendo de Dios. Fue arrojado al mar, ¿se acuerdan? Lo arrojaron al mar. Y cuando lo arrojaron al mar, llegó una ballena, ¿y qué le pasó? Pero entre la ballena, él tenía una opción. Morir ahí ahogado, ahí nomás, ¿o qué? Orar. Y fue cuando se acordó y dijo, voy a mejor ¿a qué? A orar. Así estamos muchos de nosotros. Estamos metidos dentro de la ballena, estamos allá en el mar, estamos allá ya ahogándonos y se nos olvida orar. Y tenemos que orar. Oró y ¿qué hizo él? ¿Pidió qué? Ayuda. En Jonás 2:2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y él qué? Me oyó desde el seno del Seol, desde allá adentro. Allá, en ese momento que yo ya de pronto iba a morir, dice Jonás, clamé y mi voz oíste. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, ¿en dónde? En tierra. ¿Ve que Dios sí responde cuando yo oro pidiendo ayuda?
Sintonicémonos en la oración con Él, pidiéndole ayuda. Hacer la oración de Asa puede terminar en una respuesta mucho mayor y más abundante de lo que usted podría haber pedido o pensado. Usted puede hacer una oración así. Acordémonos de otro personaje, Daniel, el profeta, ¿no? Recuerde que él pasó casi toda su vida como exiliado en Babilonia. Fue desterrado de su tierra. Estaba en un lugar que no era suyo y lo obligaban a hacer cosas que no le parecían a él rectas y él no hacía caso. Y por no hacer caso, por no comer lo mismo del rey, por no orar en cierto tiempo a ese otro Dios, ¿qué pasó? Hubo otros que vinieron y dijeron, mira rey, él no está haciendo caso, él no está haciendo eso. Y usted dio la orden que todo el mundo tenía que hacerlo. Y Daniel era el mejor amigo del rey. ¿Y qué le tocó al rey? Decir, sí, es cierto. Vamos a condenar a Daniel y mandémoslo ¿para dónde? Para el pozo de los leones. Cuando supo que su amor a Dios lo llevaría a estar en el foso de los leones, ¿qué hizo Daniel? ¿Pidió qué? Ayuda. Pidió ayuda, ¿no? En Daniel 6:11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Dios respondió. Primero, milagroso cuidado ante los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ese hombre también estaba convencido que su oración de ayuda iba a ser respuesta. Y cuando llegó su amigo el rey, de una vez le contó. Y ahí este estaba en un momento también de muerte. Pero el Señor respondió. Sus enemigos fueron destruidos. ¿Los de quién? Los de Daniel. Y tercero, el rey Darío, que creía en sus dioses babilónicos, creyó y glorificó al Dios de Daniel y contó lo que hizo. A mí me encanta lo que hizo este rey cuando entendió quién era el Dios de Daniel. Cuando él supo que él había hecho un clamor de ayuda y que Dios le había dado respuesta. Y él mismo ver los leones ahí y Daniel intacto, dijo, sí, yo creo en el Dios de Daniel. Por eso le invito a que leamos Daniel 6 del 25 al 28, porque de verdad que para mí ha sido especial las palabras del rey Darío. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Oído por favor, ¿cuál es la ordenanza? Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace ¿qué? Señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Así es el poder de Dios. Es tan fuerte la respuesta de la oración cuando yo clamo delante de Dios, que los demás van a ver la respuesta en mí y se van a unir a mi Dios, al que yo busco, al que yo clamo, al que viene a mi rescate, al que viene a mi defensa, al que viene a ayudarme. Usted necesita ayuda hoy. Ay, quedó ese ahí como atravesado. Dios está escuchando. Por eso esto es un regalito para los que toman anotaciones, ¿no? Para que usted lea en su casa el Salmo 46,
del 1 al 2, el Salmo 40, 13, el Salmo 75, el Salmo 121 del 1 al 2, el Salmo 56, 9, Salmo 79, 9, Salmo 38, 22, Salmo 71 y Salmo 124, 8. Estos son versos donde usted puede darse cuenta que Dios viene a mi rescate. Que Dios está esperando es que cada uno de nosotros que somos sus hijos le busquemos, levantemos oración delante de Él. Vuelvo y le pregunto, ¿usted tiene necesidades? ¿Usted tiene problemas? ¿Usted tiene situaciones difíciles? Levántese a orar, levántese a clamar delante del Rey grande, soberano, al que hace que todo sea posible.